Hola, buenas tardes. Mi nombre es José Antonio Aquino y yo traigo la presentación titulada Tipos de conocimiento que usa el método de la ingeniería en los proyectos de fin de carrera. Vamos a tener la siguiente agenda de presentación. Vamos a tener una introducción. Posteriormente vamos a hablar de los métodos con los que nos servimos para llevar a cabo esta investigación, los resultados, la discusión, finalmente conclusiones y observaremos la bibliografía también. Bueno, en esta parte introductoria vamos a describir el porqué y el para qué de la ingeniería. También vamos a observar el método de la ingeniería y sus diferencias fundamentales respecto al método científico. Asimismo, y derivado de esto, podremos observar los cuerpos de conocimiento que emplea la ingeniería. No son pocos, vale decirlo. Y también vamos a denotar por qué decidimos exponer esto a fin de ayudar a los alumnos en sus proyectos terminales, proyectos de fin de carrera o trabajos de fin de grado. Este autor, de hecho, consultamos una buena cantidad de autores de libros tradicionales de introducción a la ingeniería o introducción al proceso de diseño en ingeniería. Y nos llamó la atención, particularmente hablando de esta definición, porque proyecta una gran parte de la investigación. Acá Terán define a la ingeniería en su relación con diversos cuerpos de conocimiento, esa es la palabra clave, cuerpos de conocimiento y los objetos sociales de la siguiente forma. Es la síntesis de conocimientos, vuelve a recalcar, de varias ciencias, pero también disciplinas que sirven para analizar modelos matemáticos de secciones definidas de la realidad, la cual en conjunto con conocimientos más o menos empíricos y no sistematizado de diversas técnicas y prácticas sociales, tiene el objetivo de resolver problemas de la sociedad y sus individuos, minimizando el esfuerzo y los costos de todo tipo. En cuanto a métodos, nos auxiliamos de la investigación documental bajo el esquema deductivo. Vamos a ir deduciendo una serie de conceptos y cómo estos nos van a ayudar para construir finalmente una idea por medio de la cual los alumnos puedan defender sus proyectos a la hora del examen de titulación, independientemente si estos son proyectos de carácter tecnológico o de carácter científico. Vamos con ello a ver la naturaleza extrínseca de los proyectos y por una parte también vamos a quitarnos de encima esa ceguera de taller, la cual es conocida como aquello que nos impide ver más allá de lo que es nuestro proyecto, ¿no? Por eso es que necesitamos en ocasiones la opinión de alguien externo para que nos diga esto va a impactar aquí, esto podría resolverse mejor de otra manera y con ello tener una mejor perspectiva de solución. A todo esto, ¿qué es la tecnología? Bueno, Grech la define como producto de la ingeniería, como conjunto de conocimientos técnicos científicamente ordenados que permite diseñar y crear bienes y servicios que faciliten la adaptación al medio ambiente. Valga la expresión, la tecnología como tal es algo que hacen los ingenieros. Tampoco es exclusivo de ellos. Vale decir que en cierta forma hay otros tipos de profesionales como los de diseño industrial que también crean tecnología y no son necesariamente ingenieros, ¿no? O sea, tampoco es tan exclusivo de nosotros crear tecnología, pero digámoslo así, que el ser hecho exprofeso para crearlo, pues es precisamente, ¿no?, el ingeniero. Otros cuerpos de conocimiento para crear tecnología. De acuerdo a las definiciones que hemos estado observando, mencionan una y otra vez conocimientos técnicos, científicos y de otra índole. Y aquí dice que no siempre se parte de conocimientos tecnológicos o técnicos o científicos para crear tecnología. Por tanto, se debe considerar seriamente la intervención de cuerpos de conocimiento infravalorados actualmente. En otro tiempo sí eran bastante bien valorados, pero en muchas ocasiones esenciales para la intervención de la ingeniería, como lo es el conocimiento empírico, el conocimiento técnico
y el conocimiento de manuales y normativas. Bueno, entonces la tecnología como proceso lleva al uso, como hemos dicho, de conocimiento científico, conocimiento tecnológico, conocimiento técnico, conocimiento empírico. Y bueno, en el texto del artículo hemos hablado de cada uno de ellos y cómo nos pueden servir y por qué en ocasiones tenemos que partir de lo puro empírico, porque no hay, digámoslo así, material o hechos que nos antecedan para poder decir, bueno, esto ya se ha atendido científicamente o quizás no. Para hacer ingeniería se requieren más cuerpos de conocimiento dadas las diferencias. Si bien es cierto, la ciencia busca explicar la realidad, también se vale de conocimientos empíricos cuando recién empieza el estudio de algún fenómeno físico, social. La ingeniería, por contrario, busca transformar la realidad y en ocasiones tiene que crear conocimiento si no lo hay, y en ocasiones tiene que modificarlo al ya existente. Por una parte, observamos diferencias significativamente marcadas. Por tanto, la ingeniería tiene su propio método, ¿no? Que implica identificar y definir un problema. En ese aspecto se parece al método científico porque para identificar un problema lo tienes que observar. Pero no nada más observar para estudiarlo y ver si se repite o no, sino definir qué es problema y establecer los criterios para escoger la mejor solución. Una vez definido el problema, podemos observar alguna solución, establecer esos criterios, así como las restricciones o limitaciones que se deben cumplir, ¿no? Digo, un problema se puede resolver, pero también, ¿no?, puede costar mucho dinero, también puede costar recursos de muchas otras índoles, y en cierta medida alguien puede decir, tengo que resolver este problema, pero nada más dispongo de esta cantidad, dispongo de este tiempo y dispongo de estas soluciones. Recopilar información necesaria, y eso implicará el cuerpo de conocimiento, algunos muy estudiados, muy experimentados, muy científicos y otros no. Generación de la mayor cantidad de soluciones posibles. Aquí implica un uso bastante necesario de lo que es creatividad, ¿no? La esencia misma de la ingeniería, análisis y descarte de las soluciones que no son viables, porque son muy caras o porque duran mucho tiempo o porque no son de calidad. Finalmente, en la parte última podemos observar la evaluación y selección de la solución preferente. Como bien podríamos tener solución de tecnología avanzada, cara y con muchos sensores, muchos actuadores, pero también podríamos tener una solución de tecnología intermedia, ¿no?, en donde se ocupen menos e intervenga más el ser humano para su control, o soluciones de tecnología muy básica, muy barata también, y en ocasiones pertinentes para ciertos sitios. Especificaciones de la solución elegida para su producción y manufactura. Comunicación escrita de la solución elegida. Nótese aquí que en esta columna tenemos el método de la ciencia, con el análisis de conocimiento, la investigación científica y la producción de conocimientos científicos. Y nosotros tendríamos aquí el método de la ingeniería, satisfacer necesidades, desarrollar diseños y ejecución, y finalmente tener un prototipo, un desarrollo, un sistema que resuelva el problema identificado. Como ya lo habíamos mencionado, dependiendo del tipo de tecnología a desarrollar, podríamos tener soluciones de alta tecnología, o de tecnología intermedia, o de tecnología básica. En cierta medida, mientras más avanzada sea una solución tecnológica, podría ser que necesitara de mucho más conocimiento científico. Si no, acá menciona que sería más conocimiento empírico. No necesariamente, pero nos da una idea. Finalmente, bueno, todo esto que explicamos, la diferencia entre ciencia y tecnología, nos lleva al punto en donde alumnos de ingenierías interdisciplinarias, para crear interdisciplinariedad en el final de sus carreras y para demostrar sus capacidades, normalmente desarrollan un trabajo de fin de grado, un proyecto terminal, un proyecto de fin de carrera. Y esto, digo, en la parte que lo hemos estudiado, se lleva a cabo en unidades politécnicas como UPITA, UPIBI, UPIC, UNAM, UAM,
CIME y algunas otras universidades que lo han adoptado. La pregunta es quiénes proponen los proyectos de fin de grado. En ocasiones son profesores investigadores, a veces son investigadores de centros de investigación, centros tecnológicos, parques científicos. En ocasiones profesores y también, ¿no?, hemos tenido una buena acogida de proyectos que los mismos alumnos suelen proponer. Y para defender este tipo de proyectos, un alumno debe identificar si su proyecto es un trabajo científico experimental o es de desarrollo tecnológico e innovación. La primera precisión para ello es identificar la naturaleza de su proyecto. Hoy día se puede tornar difuso en el aspecto de que científicos necesitan tecnología para llevar a cabo sus experimentos. Y lo suelen pedir. Ha habido una buena cantidad de proyectos donde gente de ciencia dicen, necesito estos dispositivos para llevar a cabo mis experimentos. Y se crean. Y la intención es crearle herramiental para la ciencia. Pero no significa que vayan a hacer ciencia. Punto muy trascendente. Y a veces es a la inversa. A veces se tiene tecnología que pareciera ser que necesitara también, o si es el caso, mucha ciencia, pero es un desarrollo tecnológico. Y en ocasiones también se tienen proyectos científicos experimentales que ocupan mucha tecnología, ¿no? Entonces hay que identificar los cuerpos de conocimiento presentes en ese tipo de trabajos. El tercero es adquirir la seguridad de lo que se está haciendo, porque se ha planeado. Tanto los trabajos científicos experimentales como los de desarrollo tecnológico, para crear tecnología, evidentemente, necesitan de una planeación seria para llevarse a cabo. Entonces, cuando se ejecuta un plan bien trazado, se adquiere la seguridad de lo que se está haciendo. También es necesario anticipar posibles preguntas. Y también algo que es común es preguntas con criterios científicos a proyectos de carácter tecnológico. ¿Qué hacer en esos casos? O preguntas de carácter tecnológico en un proyecto científico experimental. También es necesario saber qué hacer. Y las más de las veces, cuando se tienen esas preguntas, no se puede descalificar de inmediato, pero sí invitar y poner la diapositiva en donde se tienen los objetivos específicos y manifestar. Aun cuando estoy haciendo tecnología para desarrollo tecnológico, para trabajo científico experimental, no me corresponde a mí llevar a cabo los experimentos, porque los objetivos de mi trabajo son estos y se le pueden leer. En caso contrario también, se le puede manifestar a la persona que se está haciendo un experimento, se está haciendo trabajo de campo científico experimental y no por ello estemos buscando crear riqueza, por decirlo así, o ser muy eficiente, o ser altamente productivo, que sería el caso de los criterios de evaluación de carácter tecnológico, que precisamente vamos a ver los criterios, tanto científicos como tecnológicos, un poco más adelante. Aquí están. Normalmente los criterios de evaluación científica implican el analizar investigaciones previas, indicar o manifestar en la tesis cuántas obras se consultaron y de qué tiempo fueron. También implica saber expresar el problema claramente. Acerca de la hipótesis también se expresa claramente o es difusa. Lo teórico es coherente y lógico, posee referencias actualizadas, expresa claramente cómo se hará la investigación, permite someter la hipótesis a prueba, porque en ocasiones puede decir, bueno, ya lo hice, ya hice el experimento, resultó esto, pero no hay con qué medirlo, ¿no? Entonces ahí dices, bueno, oye, ¿y cómo pretendes, ¿no?, validar tu hipótesis? Respecto a la muestra, en caso de que esto aplique, ¿es representativa de la población y significativa? Digo, si alguien hace una encuesta y tenemos una población de 130 millones, si le pregunta a 1000, pues en realidad no es tan representativa.
También en cuanto a criterios de evaluación científica tenemos, respecto a los resultados, son los esperados a partir de los procedimientos seguidos. Y esto nos lleva al aspecto de que puede haber en los trabajos científicos experimentales una hipótesis fallida. El caso de que uno supuso que resultaría del experimento un resultado y no lo es. Uno supone, ¿no?, de un experimento obtener una determinada cantidad de energía y resulta a lo mejor más o a lo mejor mucho menos de lo esperado y habría que manifestarlo. En relación con el trabajo en su conjunto existen riesgos o predisposiciones. Y por último, se señalan las limitaciones del trabajo. Se justifica la importancia del estudio, se explican los supuestos del trabajo. Más adelante, cuando tengamos la discusión, vamos a analizar puntos muy trascendentes respecto a los criterios de evaluación científica, ¿no? En cuanto a criterios de evaluación tecnológica, son más y abarcan más ámbitos que los anteriores, pero pueden agruparse en 3 términos. El primero es la calidad del planteamiento. En cierta medida también tiene algo de cierto parecido con el anterior, ¿no? Posteriormente aquí vemos las aportaciones al conocimiento. Y algo, ¿no?, que en un momento dado, escuchando a divulgadores científicos dicen, bueno, cuando se investiga respecto a los planetas no se necesita estar esperando algo, simplemente se investiga, suelen decir, ¿no? Eficiencia y eficacia de la solución en cuanto a la evaluación tecnológica, eso es muy importante. Si en un momento dado alguien promete una máquina que va a hacer clavos a mayor velocidad que la que ya existe, si no lo cumple, entonces no ha sido un buen trabajo. Entonces aquí eficiencia y eficacia desde el punto de vista de la evaluación tecnológica son trascendentes. Pero también lo es las repercusiones en el medio. En ocasiones, en ingeniería se suelen hacer proyectos que sabemos que va a perjudicar al medio ambiente, pero lo tenemos que expresar también. ¿En qué medida lo va a hacer? Y si después se puede esto remediar. Respecto a la evaluación con criterios tecnológicos, también es necesario observar el estado del arte, que en este caso sería el estado de la técnica, y el plano de investigación, ¿no?, datos de la implementación, las repercusiones. En cuanto a uso de recursos, hay una visión global de ello, de la infraestructura, de la normatividad vigente. ¿Quiénes van a participar? ¿Cuánto va a costar? ¿Y qué beneficios nos va a dar? ¿Qué tipo de recursos se emplean? Si son reciclados, si son materiales que ya existen, o si va a ser necesario crear materiales para los cuales quizás haya dinero en el proyecto, quizás no. ¿A qué tipo de necesidades responde? Si son locales, regionales, del sector industrial. ¿Quiénes participan en su desarrollo? ¿Es a nivel internacional, nacional, regional, institucional? ¿Qué tipo de conocimientos genera? ¿Se pueden transferir estos conocimientos o estará restringido? Las condiciones de trabajo y en cuanto a los beneficios prácticos, saber si estos son cualitativos o cuantitativos. También es importante, y a veces mucho, dependiendo, qué tipo de perspectivas económicas se tienen. Altamente provechosas, rentables. Quizás es un proyecto tecnológico que va a hacer la bioremediación de suelos, no va a producir ganancias, pero sí va a corregir quizás un problema que produjo la creación de tecnología. ¿Cuál es el impacto social? ¿Qué dimensiones tiene? Dimensiones microempresariales, de pequeña, de mediana, de gran industria, transnacional quizás. ¿Qué tipo de mejora nos va a dar? ¿Es una invención, diseño o innovación? ¿Cuál es su trascendencia? ¿No? Y ya se habló del tipo de recursos. Y también algo muy presente, porque estamos hablando de algo ya completamente holístico e integral. ¿Contamina? ¿En qué ámbitos afecta? ¿Económico, industrial, laboral, ecológico? ¿Cuál es la posibilidad de demanda que tendremos?
¿Permite la preservación del medio ambiente o lo va a dañar? ¿Va a afectar fuentes de empleo? ¿Va a afectar o beneficiar la infraestructura nacional o transnacional? ¿Qué tipo de necesidad responde? ¿Es urgente? ¿Es básica? ¿Próxima? ¿Creada o de confort? ¿Este tipo de creación de tecnología responde de manera oportuna? ¿Con retraso o es extemporánea? ¿Qué respuesta ofrece? ¿Una respuesta real, parcial? Quizás. ¿Y cuál será la vigencia de solución? ¿Definitiva? ¿Será temporal o es algo efímero? Repercusiones con el medio ambiente, como habíamos dicho, puede ser alto, puede ser negativa o a lo mejor es no contaminante. ¿Qué tipo de energía va a necesitar? ¿No? El ámbito de contaminación es en el agua, en la tierra, en la atmósfera. Bueno, finalmente tenemos esta discusión y para lo cual me voy a permitir leer donde dice: cuando los criterios de evaluación se aplican indiscriminadamente, se corre el riesgo de inhibir el desarrollo de aquellos que se encuentran en desventaja por no conocer con qué tipo de criterios se debe evaluar su trabajo de fin de grado. Naturalmente, un trabajo científico debe ser evaluado con criterios científicos, porque no se puede medir con la vara científica un logro tecnológico, por muy científico que esto parezca. Y tampoco puede medirse con la vara tecnológica alguna ofertación científica, porque entonces posiblemente uno saldrá decepcionado. En la primera parte, no se puede medir con la vara científica un logro tecnológico. Puede ser que el objetivo sea obtener una máquina para producir un bien o un servicio. Y para tal fin, los alumnos conocen ya otra máquina. Simplemente le conocen o le colocan alimentadores para unir esta máquina con otra línea de producción. Alimentadores que podrían ser bandas transportadoras o algunas bandejas de suministro que aumente la productividad. Y para llevar a cabo esto, pues se necesita más, ¿no? Observar y proponer soluciones. Y una pregunta científica para este tipo de proyectos sería, bueno, ¿cuál es el modelo matemático de la máquina? Pues no es propio, ¿no? Porque dice aquí, se puede medir con la vara científica un logro tecnológico, por muy científico que parezca. Se puede decir, no, el objetivo era producir más o unir esta máquina que es parte de un proceso con el proceso siguiente y a esta con el proceso anterior. No nos preocupamos por el modelo, no era el objetivo. Esa es la respuesta. Y tampoco puede medirse con la vara tecnológica alguna ofertación científica, como aquel que produce algún material o algún líquido o alguna vacuna, pero resulta que la producción de esta en principio es muy, muy cara. Y alguien le pregunta, pues con un criterio tecnológico, oye, ¿qué cuesta producir? No, pues cuesta $1.000.000. Dice, no, es carísimo. ¿Quién crees que te lo va a comprar? Naturalmente, ¿no? Mi objetivo no era, en principio, producirla. Era encontrarla, descubrirla, investigarla, saber sus repercusiones secundarias, ¿no? De lo otro, no me preocupé porque no era parte de los objetivos. De esa manera se puede contestar, sin llegar a discusiones que podrían encender los ánimos en un examen. Conclusiones. Hay que saber qué se está haciendo, ciencia o tecnología. Saber qué cuerpos de conocimientos estarán presentes en los proyectos. En ocasiones hemos tenido cuerpos de conocimiento muy, muy empíricos. ¿Por qué? Porque el proceso que se requería para reciclar determinado material, pues nadie lo ha hecho antes. Por tanto, hay que hacerlo muy, muy experimental. Y si alguien nos evalúa desde el punto de vista tecnológico, quizás nos pida un proceso muy, muy sofisticado y, oye, pues que apenas empezamos con esto, ¿no? Saber qué tipo de conocimientos presentes en los proyectos nos va a servir para defendernos mejor. Y advertir a los estudiantes y hacerlos crecer en la capacidad discursiva, en saber manejar, ¿no?
estos y otros criterios más con los que les podrían cuestionar para saber batearlos o para poder, ¿no?, dejar pasar la bola, como dirían en el béisbol. Finalmente, la bibliografía que hemos utilizado, una buena cantidad de libros de introducción a la ingeniería y otros tantos más que nos explican en los procesos tecnológicos. Y antes que todo, ¿no?, y antes que agradecerles en idiomas extranjeros, pues podríamos decir Tishabi, Tlazokamati, Xijepi, Diuslepeli, Kutavisa, que vendrían siendo nuestros lenguajes nativos de México. Y por otro lado también podríamos decir obrigado, merci o arigato. Hasta pronto.